Tenemos media hora, ¿no? Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de periodismo, de este nuevo libro que nos congrega, es de LOM Ediciones, la editorial, un periodismo cortesano, que es de nuestro invitado Eduardo Santa Cruz. Él es académico, de hecho, profesor titular de la Universidad de Chile, posgraduado en Comunicación Social en el Centro Internacional de Estudios Superiores, ahí en Ecuador, periodista, además de la Universidad Católica de Chile y autor de varios libros. Esta es su nueva publicación, Un periodismo cortesano. ¿Por qué ese título? Eso lo vamos a preguntar en esta conversación, o vamos a tratar de dilucidar el título junto a el profesor Eduardo Santa Cruz, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Aquí estamos, listos Bueno, para contestar. bueno, tú eres académico a propósito del libro, eres periodista además también. ¿Cuál fue la motivación para escribir este libro que pues, cuando uno lo lee se da cuenta que es una investigación que no dura meses, sino que dura años? Bueno, tal como lo acabas de decir, esto es un trabajo que condensa, un trabajo como de 40 años, y que se ha expresado en una serie de otras publicaciones de otros libros anteriores, sobre un tema que es la relación que el periodismo y sociedad en Chile, es decir, el periodismo como un actor que constituye, ayuda a constituir el espacio público. Y la motivación más estricta es que yo había escrito hasta el siglo XX y me parecía que el cambio de siglo, ¿sí? La postdictadura y el cambio de siglo, además con la revolución tecnológica, etcétera, habían creado unas condiciones para el desarrollo de un modelo de periodismo, de una forma de hacer periodismo en Chile que era nuevo, que era distinto y que asumía una serie de características que yo las veo críticamente, digamos, ¿no? Ahora, ahí parto de un supuesto de que el periodismo sí, está absolutamente determinado por los contextos históricos, si no existe el periodismo, ¿no? Yo ahí discuto, yo sé que hay una visión y que compartida por muchos colegas académicos, además, de que habría un verdadero periodismo, digamos, ¿no? Una suerte de modelo, de ideal de periodismo a través de la historia. Yo quiero plantear en el libro justamente lo contrario, así que el periodismo depende mucho de los contextos históricos en que se desarrolla. Entonces va asumiendo distintas formas. Entonces, eso es lo que me interesaba para el siglo XXI, ¿no? Es decir, cómo en el siglo XXI, en este nuevo contexto, qué tipo de periodismo se estaba haciendo en Chile y qué lo diferenciaba del periodismo del siglo XX o del siglo XIX. Bueno, a propósito del siglo XX, uno de los capítulos justamente la crisis del poder, ¿no es cierto?, que es el gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, donde Ujú. muchos dicen, hay consenso en algunos periodistas académicos, de que el periodismo que nació o se parió después del golpe era un periodismo que finalmente era totalmente diferente a la libertad que existía antes del golpe de Estado. No sé si nos puedes comentar brevemente. ¿Cómo ves tú eso y también cuánto de realidad hay, si es que era un periodismo mucho más libre, menos, por así decirlo, supeditado a la economía, o había un periodismo que era un poco más precario que el que se conoció después post dictadura? Bueno, como te decía, depende, justamente por la idea de la dependencia de los contextos históricos, el periodismo del siglo XX, más o menos, hasta el golpe de Estado, asume ciertas características en que efectivamente la dimensión más ideológico-cultural del periodismo es tanto o más importante y muchas veces más importante que la dimensión económica del periodismo. Lo cual no quiere decir que no hubiera mercado periodístico, que los diarios no se vendieran, ni que tuviera publicidad, etcétera. ¿Sí? Yo parto de la base que todo medio de prensa trabaja en tres dimensiones, ¿no? La económica, la ideológico-cultural, ideológico-cultural no política en el sentido de los partidos, ¿no? Sino una cosa más amplia, y la dimensión periodística. El golpe de Estado indudablemente lo que va a provocar en el campo periodístico es un golpe, un terremoto, ¿no? Es decir, piensa que por efecto de un simple decreto, incluso ni siquiera a veces con decreto, por la misma brutalidad y la fuerza del golpe, desaparece la mitad del campo periodístico, ¿no? O sea, no sé si más o menos, siempre una gran parte desaparece nomás, ¿no? Es decir, una serie de diarios, de radios,
Bueno, hay diarios que son, hay radios que son bombardeadas, hay revistas cuyo lugar, ¿no? Donde su oficina fueron allanadas y destruidas. Entonces, el campo periodístico queda reducido a una parte. Y en términos concretos de los diarios, queda reducido al duopolio, como se le llamó de ahí en adelante, ¿no? Es decir, a dos grandes empresas que se reparten el mercado periodístico. Yo encontré una cita a propósito de un trabajo que hizo aquí también en la Escuela de Periodismo de la Chile, que hicieron una memoria que hicieron estudiantes que dio origen al libro y al documental El Diario de Agustín, una cita del director, de uno de los directivos del Mercurio, donde dice que reconoce muy derechamente que en términos económicos el golpe fue bien interesante porque le achicó la competencia, le eliminó una serie de competidores del mercado, digamos, incluso pensando solamente en esos términos. Y lo dice con bastante desparpajo, digamos, ¿no? O sea, sí, al final de cuentas, nosotros siempre estamos por la libertad de expresión, dice, pero en realidad no nos podemos quejar, nos achicó el mercado. Le redujo la competencia a Copesa, digamos, ¿no? Entonces, el golpe de Estado genera una realidad que no se había vivido en Chile, que es la realidad de dos mundos periodísticos, un mundo oficial, absolutamente pegado y dependiente y vocero de la dictadura, lo cual especialmente notorio en la televisión, por ejemplo, porque era una televisión, tres canales universitarios y un canal estatal, es decir, todo manejado por la dictadura, y aparece paulatinamente y de a poco, y con mucha, obviamente con mucha dificultad, un espacio alternativo. De esa época se comenzó a hablar, ¿no? De la comunicación alternativa, aunque existía en Chile desde hace más de 100 años, pero se empezó a hablar por este espacio distinto, donde se hicieron, bueno, hasta hoy día, ¿no es cierto?, famosas las revistas de oposición de los años 80, algunas radios, un par de radios, y el florecimiento de la comunicación de base, ¿no? Radios populares, boletines, periódicos, incluso audiovisuales comunitarios. Entonces, la dictadura generó eso. Y entonces, ahora, lo que sí se hablaba en la dictadura, en muchos de estos seminarios que se hacían, ¿no? Participación de periodistas, en fin, de la gente del mundo alternativo, era cómo se iba a reconstruir un periodismo una vez que volviera a la democracia. Y el consenso era que no podía volverse al esquema anterior, digamos, ¿no? Es decir, que tenía que producirse algún cambio y una democratización de la estructura del campo periodístico. Y nada de eso ocurrió, sino al revés, digamos, ¿no? El Mercurio está ahí, ¿no? Acaba de salir hoy día de nuevo. No sé, es decir, a pesar de que salió de la dictadura con una deuda gigantesca que el Banco del Estado le permitió, en los últimos días de la dictadura le permitió salvar la deuda, cosa que, bueno, trabaja mucho mejor el libro de mi colega, la María Oliva Monker, ¿no? Los magnates de la prensa. Entonces, a pesar de salir en esas condiciones, bueno, ahí estamos, ¿no? Es decir, el campo periodístico no se democratizó, digamos, ¿no? Por el contrario, se concentró más la propiedad y lo que yo llamo en el libro la construcción de una suerte de pirámide, ¿no? Donde hay una cúpula de poder que maneja y debajo una serie de segmentos que llegan hasta la experiencia más precaria que permite la tecnología, páginas web, qué sé yo, ¿no? El trabajo en YouTube, cosas, materiales que se suben a distintas instancias digitales. Entonces, yo creo que el recorrido es ese, ¿no? El golpe genera, como en muchos otros ámbitos de la vida de la sociedad, como la previsión, la salud, ¿no? La educación, lo intentó en el fútbol, también en el deporte, etcétera, una reestructuración total de lo que había, y a la hora de la vuelta a la democracia no se produce un proceso de democratización de la sociedad chilena, ¿no? Más allá de que haya elecciones todos los años, ¿no? Para que la sociedad chilena no se ha democratizado mayormente. Estamos hablando con Eduardo Santa Cruz, que es académico de la Universidad de Chile, un periodismo cortesano, prensa y sociedad en el Chile del siglo XXI. Hay algo interesante que el libro trata de instalar también, que es justamente la creación, conformación del espacio público, donde el periodismo siempre ha jugado un rol principal. Ahora, tú lo decías, no hay democratización, pero también el periodismo hoy día
crea sus propias leyes, sus propias redes a propósito también de los intereses que tienen los dueños de los medios. ¿Cómo se lucha contra eso y cómo también se puede avanzar en algo que no dependa solamente de la propiedad del medio? Es decir, que el periodismo no dependa solamente de eso y que evolucione a un periodismo mucho más cercano a la realidad o lo que espera la gente en concreto. Mira, es difícil, es muy difícil, es una tarea para todo el siglo XXI, diría yo, ¿no? Como los grandes procesos históricos, digamos, no son cuestiones y que no depende de una persona o de dos iluminados que tengan las soluciones, sino son procesos sociales que tienen que tener actores sociales involucrados. Eh, Porque efectivamente lo que ocurre es que el- la situación del periodismo actual, y eso se expresa de manera muy concreta, por ejemplo, la uniformidad de los telenoticiarios, por ejemplo, los días televisivos, así que todos uno los recorre y están todos trayendo la misma noticia, digamos, ¿no? Y la inclusión de una serie de mecanismos muy perversos como la info noticia, ¿no? Que es noticia pagada, pero que no se dice que es pagada, ¿no? Sino que se presenta como noticia, ¿no? La infoentretención, que es la inclusión del periodismo, de la narrativa dramática dentro de las noticias. Eso está escrito y propuesto en los años 90 por un libro, ¿no? Decía, hay que hacer eso, hay que meter la narrativa dramática en las noticias, y se hizo, y se ha hecho, etcétera, ¿no? Entonces, hay y sobre todo un tipo de periodismo de la cúpula, ¿no es cierto?, que orbita alrededor del poder. Y cuando digo el poder, no estoy hablando del gobierno, ¿ya? No estamos hablando del poder político, sí, toda la élite política, todo el sistema político, del poder económico sobre todo, y del poder militar o del poder religioso, los distintos poderes de la sociedad, el poder intelectual también, ¿no? Entonces, un periodismo, por eso le digo la idea de la cortesana, o sea, es como la corte del rey, ¿verdad? De los reyes, con el agregado que incluso más, en el caso chileno, algunos de esos reyes, ¿no?, que manejan el poder son propietarios de medios, además, ¿no? O sea, cosa que no ocurría, salvo en el caso de Edward, ¿no? No ocurría con la televisión, por ejemplo, que antes el golpe era universitaria y estatal. Entonces, eso origina un proceso muy complejo, ¿no?, de enclaustramiento. Es decir, es un periodismo cerrado sobre sí mismo, ¿no? Donde se reparten incluso los roles. Este es más crítico, el otro es menos crítico, este aquí, esta allá. Hay algo parecido a lo que ocurre con la élite política. Entonces, el proceso de democratización del periodismo, a mi modo de ver, no tiene que ver con el proceso de democratización de la sociedad chilena en su conjunto. Sí, voy a decir barbaridades que probablemente a muchos pueden escandalizar, ¿no? A mí me parece que el dueño o principal dueño de un grupo económico no puede ser dueño de medios de comunicación. Y eso debe estar escrito en la ley. ¿Verdad? O sea, la imposibilidad. O tiene canal o tiene grupo económico, pero no puede tener las dos cosas. O sea, la democratización implica generar las condiciones para la diversidad de emisores, ¿eh? Una gran diversidad de emisores con apoyo del Estado para que florezca los pequeños medios, ¿verdad?, ¿no? Y se desarrollen. Hay, y obviamente que los hay, pero subsistiendo precariamente, ¿no? Y dependiendo de los grandes consorcios. Entonces, lo que tenemos son un campo comunicacional, no solo periodístico, ¿ah? Cooptado por grandes consorcios donde hay un maridaje nacional e internacional, digamos, ¿no? Por ejemplo, nunca en Chile en el siglo XX las radios tuvieron propiedad extranjera. Hoy día sí la tienen. Entonces, ahora eso es propio de la época actual, la etapa actual del capitalismo, lo que sea, de acuerdo, pero es posible que una sociedad genere, como lo hay en otros países del mundo, ciertas regulaciones, ciertas condiciones para garantizar la pluralidad real en el ámbito de la comunicación. Entonces, no estamos hablando de estatizar los medios, estamos hablando de democratizarlo, que es distinto, que significa que, como digo, un grupo económico no puede ser dueño de medios de comunicación. Porque, se fija, son cuestiones que llegan de repente no solo obvias, sino, son tan evidentes. Sí, ¿cuáles son los principales avisadores de la televisión chilena? ¿Cuáles son los principales avisadores? La multitienda, la AFP, la ISAP, etcétera. Bueno, resulta que
el, uno de estos grupos económicos, hay dos grupos económicos que controlan, nacionales, que controlan canales, pero son dueños de esas mismas cuestiones. Es decir, ellos se financian, son avisadores de sí mismos. ¿Cómo van a tener independencia para, por ejemplo, un medio periodístico enfrentar el debate sobre la AFP, por ejemplo, las pensiones? No puede tenerla así. El dueño del medio es dueño de AFP y a la vez es avisador del medio. Es decir, es una cuestión totalmente cerrada sobre sí misma. Entonces, la idea de la Corte es esa, es decir, la Corte, eso está sacado un estudio sobre la Corte, la sociedad cortesana en la época de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? El rey Sol, en Francia, que genera. La Corte es un instrumento del rey para manejar el poder. Pues eso también está trabajado en otros libros que cito, que es ya de la sociedad de Estados Unidos de mediados del siglo XX, de, que también habla de lo mismo, la élite del poder, es decir, esta élite, estos que controlan el poder, necesitan estos que están a su alrededor, ¿no? Estas figuras públicas o estos rostros, como le llaman, ¿no? Que son los que llevan a cabo el trabajo de solidificar el control y el poder de aquello, ¿no? Entonces, eso es un periodismo no democrático, ¿no? Lo siento mucho, pero no, de democrático no tiene nada el periodismo chileno, ¿no? Es decir, ahora, condiciones para crear la democratización del periodismo es un proceso muy largo, efectivamente, pero porque requiere cambios sociales. Fíjate que en la discusión de la Convención Constitucional fue muy modesto y muy tímido los cambios que se propusieron, pero por lo menos había algunos en el campo de las comunicaciones y el periodismo. Pero y provocó un escándalo gigantesco, ¿no? O sea, era ya, pero el fin del mundo. Y eran cambios muy menores. Nadie está diciendo, digamos, expropiar este diario o este canal, y nada de eso. Simplemente se estaba diciendo crear condiciones para que aparezcan más emisores, para que haya mayor diversidad, sobre todo a nivel de la base social, ¿no? Y eso ya se dijo por ningún motivo porque era un atentado a la libertad de expresión, como si en Chile hubiera libertad de expresión. Eso. Eduardo, a propósito del libro, y no quiero volver atrás, pero tú también lo tocas ahí, que algo que se debatió mucho a propósito de lo que tú decías con el tema de la convención, que nació a propósito, valga la redundancia, del estallido social, y donde hubo algunos han dicho hay revisionismo en Chile. De lo que ha ocurrido por lo menos desde el 90 en adelante. Porque claro, la dictadura sabemos lo que hizo y cómo actuó, pero también la concertación en general eh, creó, por así decirlo, o dejó funcionar ciertos elementos de la sociedad que finalmente mantuvieron los patrones de la dictadura. ¿Cómo ves ese proceso que también se da? Porque finalmente en democracia, donde se debate el tema, algunos temas de periodismo, se debate también algunas leyes sobre expresión Ujú. y comunicación. em, pero que finalmente no fueron lo que muchos esperaban. Me imagino que tampoco para ti era lo que esperabas de vuelta a la democracia. Claro, lo que ocurre es que, bueno, yo por eso tuve que meter esa parte de análisis de la dictadura y la transición, porque ahí están las condiciones y el contexto en el cual se desarrolla el periodismo en este siglo, ¿no? En el siglo XXI. Lo que pasa es que de la dictadura se sale con lo que se llamó una transición pactada. O sea, hay un sector de la oposición a Pinochet, a lo mejor probablemente mayoritario, que entró dentro del itinerario constitucional de la dictadura y pactó, una vez conseguido el triunfo del no, sí que impedía un nuevo periodo de gobierno de Pinochet por 8 años más, porque eso es lo que impedía nada más, pactó una transición con la dictadura, ¿no? Y eso significó mantener en sus rasgos fundamentales el modelo económico, el modelo social y sobre todo el modelo cultural, que también es algo que toco en el libro, ¿no? La emergencia de una subjetividad neoliberal, individualista, exitista, etcétera. Eso se mantuvo. Entonces, ahora, desde el comienzo de la transición, desde el 90 para adelante, aparecieron voces críticas de eso, ¿no? O sea, no es que ahora, 30 años después se venga a levantar la crítica. La crítica, el famoso libro de Tomás Murián de Chile, Anatomía de un mito, y el nombre lo indica, del año 96, 97, que provocó un gran impacto, se situó claramente fuera de ese marco, ¿no? Y criticando ese marco. Ese y muchos otros. Entonces, lo que ocurre es que la concentración fue capaz, ¿no es cierto?, sobre la base de generar un discurso de éxito económico,
de una supuesta superación de la pobreza, ¿no? Cosa que no tenemos tiempo para eso, pero es claramente discutible. Es cosa de mirar el nivel de empleo precario e informal que hay en Chile, que pasa el 30%. Logró crear la imagen del país, el país jaguar, pues, ¿no? El jaguar, el jaguar de América Latina, el país de la OCDE, etcétera, etcétera. Ahora, eso duró hasta un cierto momento, ¿no? En que topó techo, efectivamente ese modelo topó un techo de crecimiento y ahí está, ¿no? Marcando el paso. Ahora, eso generó todas las contradicciones y todos los conflictos, agudizó muchos otros, ¿no? Generó las condiciones para un proceso de la sociedad chilena muy grave, muy complejo, ¿no? Que están reventando en la cara todos los días, digamos, ¿no? Y que se les ve con gran escándalo, ¿no? Pero yo algo toco en el libro, ¿no? Si uno revisa, esto viene hablándose del 90, ¿no? Del problema de la fragmentación social, de la heterogeneidad, de la ruptura de los tejidos sociales a nivel de la base, de la ruptura de la organización del mundo popular, por ejemplo, ¿no? De la inclusión, de la entrada, justamente aprovechando esos vacíos, la entrada del narcotráfico, de la delincuencia. Eso no es nuevo, ¿no? Eh, y todo eso no es casual, pues, ¿no? Tiene que ver con el modelo social que del 90 para adelante se sigue manteniendo, y es un modelo que segrega. Ahora, todo eso es un marco en el cual el periodismo, para mi modo de ver, juega ese rol, ¿no? De ubicarse al lado del orden y al lado del poder. Si tú miras, y eso es bien concreto también, si tú miras, sobre todo en el periodismo televisivo, ¿no? Si tú lo miras, muy rara vez habla desde abajo, hace el simulacro de hablar desde la gente, ¿no? Porque cuando habla desde la gente, habla desde la víctima individual, no de los procesos sociales que están abajo, sino que agarran una víctima de cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero que es una persona individual que sufre algo y lo trabaja en ese sentido, ¿eh? Pero no trabaja en los problemas y los conflictos sociales como conflictos sociales. Por ejemplo, si está en huelga el registro civil, rara vez van a decir por qué está en huelga, cuáles son las demandas, cuáles son las peticiones que están levantando. Fundamentalmente van a decir, uy, para entrevistar a la persona, yo venía a buscar mi certificado de nacimiento, venía a buscar mi pasaporte y está cerrado. Es decir, la huelga siempre va a ser un problema. ¿Para qué decir si la huelga atañe a las grandes tiendas, ¿no? A los grandes avisadores? Ya, pasó hace poco de este año, ¿no? Walmart, ¿no es cierto? Tuvo 17 locales de supermercados líderes en huelga a lo largo de Chile, y lo cual incorporaba más de mil, no sé cuántos miles de trabajadores. No salió ni una noticia, ni una. Ni siquiera se mencionó en los noticiarios, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con un periodismo que se sitúa en la corte, ¿verdad? Porque siempre se sitúa en el lugar de arriba. Siempre las fuentes privilegiadas son las autoridades, lo cual es bien interesante por otro lado, porque los gobiernos pueden cambiar, ¿no es cierto?, de color, ¿no? El gobierno de presidente Piñera, el gobierno de Boric, el gobierno de Bachelet, de Piñera de nuevo, qué sé yo, y siempre los principales entrevistados van a ser ministros, subsecretarios, autoridades del gobierno y sobre todo empresarios. O sea, cualquier hecho económico, los primeros entrevistados, que la SOFOFA, que Libertad de Desarrollo, etc. Eso es absolutamente monocorde, ¿no? Y ese es un tema concreto de democratización de las voces, ¿ah? Que haya muchas voces, y no hay muchas voces, ¿no? Entonces, lo que ocurrió del 90 para acá, ¿no? Con el periodismo, no es casual lo que pasó en el estallido, cuando se produce en la gente, la gente que sale a la calle, es una reacción contraria, apaga la tele, ¿no? La tele miente, digamos, ¿no? Que reproduce el viejo lienzo de la Universidad Católica, ¿no? El chileno, el Mercurio miente, ¿no? Entonces, la idea de lo cortesano del periodismo va en esa dirección, ¿no? De que cuando ante la realidad, ¿no? Ya ante darle sentido a la realidad y a las cosas que pasan, ¿qué lugar ocupa? ¿Desde dónde habla? ¿Ya? Y siempre habla desde arriba. Siempre son ellos, como dicen los ciudadanos de a pie. Claro, porque ellos andan en auto probablemente, ¿no? Habemos otros que estamos a pie o en micro o en metro, ¿no? Siempre son ellos, ¿no? Y claro, ellos a veces pueden ser víctimas. Entonces, como víctimas, pobrecitos ellos. Fíjate que siempre los medios están hablando de hacer llamados.
Es que la semántica es muy interesante, muy significativa. Hay que llamar a la gente que haga esto, hay que llamar a la gente que haga esto otro, ¿no? O viene el juicio moral, eso no se debe hacer, eso sí se debe hacer, ¿no? Eso está mal, eso está bien. Ese lugar que se sitúa en un lugar que eso no pasaba con la prensa en el siglo XX. Eso sí que, claro, es muy claro, es cosa de revisarla. La prensa siempre te hablaba desde abajo, desde algún lugar de la sociedad, representando a un sector social, a otro, a los jóvenes, a lo que sea, digamos, ¿no? Pero siempre hablaba desde la sociedad. La prensa de ahora habla siempre desde el poder. Estamos hablando con Eduardo Santa Cruz. Por último, Eduardo, a propósito del libro El periodismo cortesano, ¿qué rol juega hoy día también la tecnología a propósito de lo que ha ido ocurriendo con los medios tradicionales? O sea, no sé si el futuro sea el diario de papel, me imagino que no, o las radios, o la televisión análoga o digital, qué sé yo. Pero ¿en qué rol se sitúa eso? Pensando en que hoy día lo digital también está, por así decirlo, tomado por los grandes medios, más allá de que hayan, obviamente, pequeños medios o medios regionales que van sorteando ciertas o van difundiendo ciertas actividades, pero todavía hay una prevalencia, predomina los medios tradicionales, los grandes medios, también dentro de lo digital. Sí, no, por supuesto, porque esa oposición entre el papel y lo digital no, en realidad que no opera como oposición, ¿verdad? Porque si uno mira, lo que tenemos son grandes consorcios mediáticos que ocupan indistintamente distintos soportes. Entonces, y obviamente todos los diarios de papel se traspasaron a lo digital, digamos, ¿no? O sea, yo no compro el diario, ¿no? De papel. Yo veo Mercurio, incluso ni siquiera veo Mercurio, veo una página que se llama emol.com, ¿no? La página de Moon es una cosa distinta, es del Mercurio, pero es un diario, ¿no? El digital que está renovándose permanentemente. Entonces, lo que tenemos son grandes consorcios mediáticos que trabajan distintos soportes, trabajan distintos lenguajes, distintos códigos y se mueven transversalmente. Claro, se acabó esa división que era del siglo XX, los diarios, las revistas, la radio, la tele, no, el cine, cada uno como un medio. Incluso la noción de medio de comunicación hoy día no tiene mucho sentido, porque son más bien estos consorcios, ¿no? Estas plataformas mediáticas, ¿no? Entonces, claro, puede ser que donde el edificio donde yo vivo hay un par de señores que están todavía suscritos al Mercurio, y el Mercurio llega todos los días, digamos, no está ahí en la entrada en papel, y lo van a seguir manteniendo. O sea, te quiero decir, no es que yo creo que fue un falso debate que se instaló que llegó de Estados Unidos a oposición, el diario de papel muere porque nace el digital. No, detrás de los dos hay un consorcio, hay algo mayor y que se mueven estas distintas plataformas. ¿Qué es lo que ocurre también con la tele, ¿no? Ya saliendo un poco el periodismo, las plataformas de streaming, ¿no? Para lo que es la difusión de la ficción audiovisual o los documentales, ¿no? Son plataformas que operan a nivel hoy día, de nuevo una cosa de segmento, ¿ah? Porque operan en distintos mercados, latinoamericanos, chilenos, mundiales. Entonces, una serie que se hace aquí va a dar a Latinoamérica o de a lo mejor a otra parte y viceversa. Es otro mapa de lo comunicacional. El campo comunicacional, la tecnología, ahí es muy importante, lo hizo cambiar absolutamente. Entonces el campo no es el campo del siglo XX, con la idea del medio de comunicación de masa. No, hoy día es este otro, donde opera mucho más el público, la cosa segmentada. Por eso yo hablo de un modelo periodístico, a diferencia de los históricamente anteriores, un modelo comercial segmentado, sí, dirigido a segmentos de audiencia y con la dimensión comercial como la dimensión fundamental, ¿no? Que yo diría caracteriza a la comunicación actual, ¿no? y al periodismo en el caso específico. Eduardo Santa Cruz, autor de este libro, Un periodismo cortesano de LOM Ediciones, lo pueden buscar ahí, en la editorial obviamente. Y Eduardo, muchas gracias por el tiempo, éxito también, gracias por compartir el libro. Y hay que decir que Eduardo ha trabajado desde mucho tiempo el tema de los medios de comunicación, periodismo en general, así que pueden buscar también sus otras publicaciones anteriores para complementar este libro que se llama Un periodismo cortesano. Gracias, Eduardo, por el tiempo. Bueno, gracias a ti, po. Muy amable.